Muy bien, chicas. Entonces, esta semana ya empezamos con un nuevo capítulo que vendría a ser osteología, ¿ya? Empezamos, por lo tanto. Entonces, tenemos aquí osteología. Para saber qué es osteología, nos vamos, ¿no?, a desglosar la palabra, ¿ya? ¿Qué significa logía o logos? Estudio, tratado. Ajá. O ciencia. Y osteo, Hueso. hueso. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, pues, Miss, la osteología es una rama de la anatomía, ¿cierto? Rama de la anatomía que se va a encargar, ¿no?, de estudiar a quién, al hueso, ¿de acuerdo? Logo, tratado, estudio o ciencia. Uy, acá está músculo. Que estudia al hueso, ¿de acuerdo? Ciencia que estudia a los huesos. Se ha quedado acá mi diapositiva de músculo. Aquí es osteo, ¿de acuerdo? Osteo. Sorry acá, chicas, sorry. Osteo. ¿Qué significa osteo? Hueso. ¿Ya? Hueso. Listo. Osteo significa hueso. Muy bien. Ahí está el huesito. Concepto, por lo tanto, ¿no? Concepto tenemos que la osteología es la ciencia que estudia los huesos. Y pregunto, ¿los huesos qué son? ¿Tejido, órgano? ¿Qué son? Órgano. Órgano, por supuesto, ¿no? Órgano. Los huesos vienen a ser un órgano, ¿ya? Porque si yo junto todos los órganos, ¿qué sistema voy a formar? El sistema esquelético, el sistema óseo o sistema esquelético, ¿de acuerdo? Pero ahora les pregunto, ¿el órgano por qué está formado? Células. Tejido, primero Yameli, ¿ya? El órgano está formado por tejido. ¿Por qué tipo de tejido? Llamado el tejido óseo. ¿Listo? Acuérdense, acuérdense la organización, ¿ya? A nivel biológico, ¿listo? Muy bien, pero si yo les pregunto, ¿no? ¿Y el tejido óseo por qué está formado? Por las células, Miss, las células del hueso. ¿Y cómo se llaman las células del hueso? Osteocito, ¿de acuerdo? Si junto un montón de osteocitos, células de hueso, formo tejido óseo. Si junto un montón de tejido óseo, formo al órgano, ¿ya? Que vendría a ser el hueso. Y si junto los 206 huesos de todo mi cuerpo, voy a formar el sistema esquelético. ¿Se entiende, no? Listo, muy bien. Este órgano, que es el hueso, tiene características. Se caracteriza por ser duro, por ser blanquecino, es resistente, liviano, vascularizado e incluso está inervado. Aquí faltó una característica. Deberíamos ponerle también ahí inervado. Ahora, ¿por qué, Miss, el hueso es duro? Porque presenta una sal mineral. Esta sal mineral viene a ser el fosfato de calcio, ¿de acuerdo? Fosfato de calcio. ¿Cómo es la fórmula del fosfato de calcio? PO4. Así, ¿no? Fosfato de calcio. ¿O me equivoco? Aquí. Así es. Fosfato de calcio. Y aquí con el calcio, creo que es 6, ¿no? A ver, química, ¿se acuerdan o no? Ya, fosfato de calcio, ¿ya? Después nos acordamos la fórmula. ¿Por qué es duro? Por la presencia de sales minerales, fosfato de calcio. O llamado también, Dayana, Yameli, ¿cómo se le llama? Ajá, al fosfato de calcio se le llama la hidroxiapatita, ¿de acuerdo? Listo. Muy bien, entonces es duro porque tiene sales minerales que viene a ser el fosfato de calcio. Tiene fósforo, tiene calcio, minerales, ¿cierto? Listo. ¿Por qué es blanquecino? Cuando yo digo que el hueso es blanquecino, no quiere decir que es blanco. Tiene una combinación de blanco con amarillo. Eso es blanquecino, de blanco con amarillo, ¿de acuerdo? ¿Por qué Misa es blanco? Justamente gracias a las sales minerales. ¿Y por qué es amarillo? Porque tiene fibras elásticas también el hueso, ¿de acuerdo? Y estas fibras elásticas, pues, es fibra de colágeno, pero fibra de colágeno en una disposición irregular, fibras elásticas, ¿de acuerdo? Estas fibras elásticas le dan esa coloración amarillita. Y lo blanco viene de las sales minerales, del calcio, del fósforo. ¿Listo? Es blanquecino, no es blanco, ¿ah? Es resistente. ¿Quién le da la resistencia al hueso? El hueso es resistente gracias a las fibras de colágeno, ¿de acuerdo? Es gracias a las fibras de colágeno. Listo. El hueso es liviano. El hueso, a pesar que es duro, es liviano, o sea, no pesa mucho. ¿Cuánto es el porcentaje que representa tu hueso con el peso de tu cuerpo? 10%. ¿Cuánto? ¿Cuánto?
¿Cuánto 15%. representa? 15%, ¿no? Mis representa un 15%. Es vascularizado este hueso. ¿Por qué? ¿Qué es vascularizado? O sea, presenta vasos sanguíneos. Cuando digo yo vascularizado o irrigado, viene de vasos sanguíneos. Y aquí nos falta una característica. El hueso también está inervado. ¿De acuerdo? Está inervado. Listo. Muy bien. Ahora, por aquí tenemos una triada. ¿Sí, hijita? ¿Inervado a qué se refiere? Nervios, que también tiene nervios, ¿ya? Tiene nervios, ¿de acuerdo? El hueso también está inervado, hay nervios, ¿ya? Listo. Ahora, la triada. Tienen que recordarse la triada que tiene el hueso. El hueso se caracteriza por tres cosas. Es resistente, es elástico y es liviano, ¿ya? Resistente, ¿por qué? Por las fibras de colágeno, que lo vamos a ver, ¿no? En su estructura microscópica, adentro. ¿Qué es lo que tiene el hueso? Es resistente porque tiene fibras de colágeno. Es elástico porque tiene fibras elásticas. Es liviano porque el hueso no pesa mucho, a pesar que es duro, ¿ya? Listo. Entonces, segundo, tenemos aquí el peso. Como ya les decía, representa el 15% del peso corporal. Todo el sistema esquelético, tus 206 huesos, representan un 15% del peso corporal total. Si tenemos una persona que pesa 70 kilogramos, ¿cuánto pesan sus huesos? Todo su sistema esquelético, sus 206 huesos. ¿Cuánto es? Ah, sacaré el 15% de 70 kilos, que vendría a ser ¿cuánto? 10 punto y tantos, ¿no? 10.5 por ahí será, ¿cierto? Ah, esos 10.5 kilos es todo el peso de tus 206 huesos. Por eso decía que el hueso es liviano, ¿ya? Representa solamente el 15% del peso corporal total. Listo. Tercero, tenemos las funciones. ¿Cuáles van a ser las funciones del hueso? Tenemos por aquí. Primera función es que el hueso sirve de sostén. Miss, ¿para quién sirve de sostén? ¿Quién se inserta en los huesos, chicos? ¿Quiénes se insertan? Músculo. Los músculos, por supuesto, sirven de sostén al músculo, ¿ya? Sirven de fijación, de inserción del músculo, sostiene, ¿ya? Muy bien, sirve de protección. ¿Para quién? Tanto sostén como protección, ¿para quién? Para los órganos blandos. Si yo te digo, por ejemplo, ¿ya? Enfóquense ahorita, nos vamos a caja torácica. Caja torácica. La caja torácica está conformada por qué huesitos? Ah, mis esternón hacia adelante, hacia los lados tenemos las costillas y atrás la columna vertebral. ¿A quién está protegiendo todo esto? A órganos blandos, como por ejemplo pulmones, corazón, timo, grandes vasos, arteria aorta, arteria pulmonar. Ah, protege por lo tanto. Si nos vamos al cráneo, tenemos los huesos del cráneo. ¿A quiénes están protegiendo? ¿A qué órgano blando? Al encéfalo, ¿no? Cerebro, tronco encefálico, cerebelo. ¿De acuerdo? Entonces, sirven de sostén y de protección ¿para quién? Para los órganos blandos. ¿Ya? Ahora, el hueso define tu talla también, ¿de acuerdo? Va a definir la talla que uno tiene, ¿ya? Entonces, ¿hasta qué edad crecemos, chicos? ¿Hasta qué edad va a crecer el hueso? 18. Depende, ¿no? Si es varón, puede crecer hasta los 24 años. Si es mujer, máximo hasta los 20. Entonces, ahorita ustedes, ¿no? Sí están en etapa todavía de desarrollo, ¿de acuerdo? Sí, sus huesos pueden seguir creciendo, ¿ya? Las mujeres hasta máximo 20 años. Pero ¿dónde se hace más notable el crecimiento de los huesos? Cuando uno es puber, en caso de las mujercitas principalmente, ¿no? 12 años, 11 años por ahí, ya como que la mujer se eleva. En cambio de los varoncitos se hace más notoria a los 15, 16, por ahí todavía. Es un poco retardado el crecimiento de los huesos en caso de los varones, ¿ya? Listo. Entonces el hueso define la talla de una persona. Listo. Otra función que tiene el hueso es que el hueso forma parte, ¿no? Del sistema de palancas. El sistema de palancas sirve, claro, el sistema de palancas sirve para que la persona se pueda mover, ¿no? Pueda caminar, pueda correr, pueda bailar, pueda moverse, ¿de acuerdo? Sistema de palancas. ¿Pero solo hará este trabajo el hueso? No, ¿cierto? El sistema de palancas está formado por 3 elementos. 1 es el hueso. 2, la articulación. Y 3, el músculo. Vemos aquí. 3 elementos del sistema de palancas. Vemos aquí el dibujito. Entonces, 1 viene a ser el hueso, Miss. 2 viene a ser el músculo. Aquí está, Miss.
Y 3 viene a ser la articulación, ¿de acuerdo? El hueso sirve de resistencia, resiste el peso del otro hueso, ¿de acuerdo? El hueso da la resistencia, ¿ya? Da la resistencia porque soporta o resiste el peso del otro hueso. La articulación viene a ser el punto de apoyo, ¿de acuerdo? El punto de apoyo. Y el músculo, o un punto de origen también. Y el músculo viene a ser el órgano que da la fuerza, la potencia, en otras palabras, ¿de acuerdo? Porque nosotros sabemos que el músculo viene a ser el que se contrae, ¿no? El que hace la fuerza, Miss. Pero imagínate si no habría hueso. ¿Haríamos un sistema de palancas? Por supuesto que no. Claro. Si solamente habría músculos, pues no, un órgano que se hace, que se estira y se hace una bolita, ¿cierto? Cuando uno contrae, el músculo se hace una bolita. Es como cuando tú juegas al hacer la fuerza con tu bíceps, así se hace una bolita cuando uno hace fuerza, ¿no? Entonces, si no habría hueso, solamente este músculo sería una bolita y se relajaría y se estira. Una bolita se estira, una bolita se estira. No haría nada. Pero, gracias a Dios, tenemos, ¿no? Nuestro sistema de palancas que está conformado por músculo, hueso y el punto de apoyo, o el punto de origen que vendría a ser la articulación. Todo esto me está formando el aparato locomotor, el aparato que permite que yo me pueda movilizar, ¿de acuerdo? Entonces, el músculo se inserta ¿quién? Se inserta el hueso, ¿ya? Cuando este músculo hace fuerza, va a hacerse una bolita el músculo, se contrae. Cuando el músculo lo ven que está en una bolita es porque está contraído. Cuando le ven así estirado es porque está relajado, ¿ya? Entonces, el músculo se hace una bolita, por lo tanto se contrae. Y si se contrae, hace fuerza. ¿Y jala quién? Jala el tendón. Acuérdense que los músculos se insertan al hueso a través de los tendones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el músculo se hace una bolita, hace fuerza. ¿A quién jala? Al tendón. Y el tendón, ¿a quién lo jala? Al hueso. Y tu hueso se mueve, ¿de acuerdo? Listo. Pero gracias también a que hay un punto de apoyo, ¿ah? Hay un punto de origen aquí, un punto de apoyo que es la articulación, ¿de acuerdo? Listo. Ahora pregunto, de estos 3 elementos, ¿cuál es el órgano activo? El órgano activo, el que hace la fuerza. ¿Quién es? El músculo, por supuesto, porque el músculo es el que se contrae, es el que hace la fuerza. Por lo tanto, él es un órgano activo. ¿Quién es un órgano pasivo? El hueso. El hueso. Dentro del sistema de palancas, el hueso cumple como función de un órgano pasivo, porque él no es el que hace la fuerza, no es el que da la potencia, ¿ya? ¿Quién es el que está contrayéndose? El músculo, por lo tanto es un órgano activo del aparato locomotor. Te pueden preguntar a ti, ¿el hueso es un órgano activo del aparato locomotor? Falso, es el músculo, el órgano activo. El hueso es un órgano pasivo, ¿ya? Listo. Quinta función, hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Poiesis es formación. Hemo o hemato viene de sangre. Por lo tanto, ¿qué es hematopoiesis? Formación de la sangre. Formación de la sangre. Ahora pregunto, la sangre, ¿por qué elementos está compuesto? Por plasma y elementos forma. Muy bien, Miss tiene 2 cosas. De ahora en adelante, cuando les pregunte por qué está compuesto la sangre o por qué está conformado la sangre, por 2 cosas. Nada más, ¿ah? 1 son los elementos formes y 2 vienen a ser elementos formes y 2 viene a ser el plasma. ¿Ya? Listo. Elementos formes, ¿quiénes vienen a ser? Entre paréntesis ponemos células sanguíneas, células de la sangre. ¿De acuerdo? Células sanguíneas. ¿Ya? Ahora pregunto, ¿cuáles son las células sanguíneas? Leucocito, eritrocito, trombocito. Correcto. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Llamado también eritrocito, llamado también leucocito, llamado también trombocitos. ¿Listo? Y por otro lado tenemos el plasma. El plasma, en casi su totalidad, ¿qué es? Agua, ¿sí o no? ¿Ya? Es agua. Pero también en el plasma encontramos nutrientes, glucosa, ¿no? Por ahí ácidos grasos que están circulando, proteínas, ¿de acuerdo? Nutrientes. También podemos encontrar sustancias de desecho, ¿sí o no? Ácido úrico, el CO2, ¿ya? Urea, ¿de acuerdo? Entonces, el plasma es en mayor porcentaje agua,
pero también encontramos nutrientes, sustancias de desecho y también por ahí hormonas, obviamente, ¿no? Que son liberadas a la sangre, hormonas también. ¿Listo? Muy bien. Por lo tanto, te está diciendo que el hueso cumple la función de hematopoiesis, formación de hemato, de sangre, ¿no? Pero, ¿qué parte de la sangre? De los elementos formes. Ah, o sea, el hueso me forma a las células sanguíneas, o sea, glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaquetas. ¿Y el plasma, quién lo forma? El plasma viene, pues, ¿no? De tu dieta. Tú consumes agua, consumes tus nutrientes, ¿ya? Listo, sustancias de desecho, que son sustancias de desecho de la propia célula que elimina, ¿no? Eliminará urea, ácido úrico, CO2, etcétera, entre otras sustancias de desecho, ¿no? Sustancias de desecho que vienen del metabolismo de las células, en otras palabras. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se ocupa el hueso? De formar las células sanguíneas. Ya he avisado, ¿ah? La sangre tiene dos componentes, ¿ah? No me estén diciendo ahí inventando cosas que no son. Sangre, dos componentes, elementos formes y el plasma, nada más, ¿ya? Listo. Entonces, el hueso viene a ser el órgano que se encarga de formar a esas células sanguíneas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un huesito largo. El huesito largo, chicas, tiene partes. Tiene dos partes. Al medio, llamado diáfisis, ¿no? Del medio, llamado diáfisis. Y a los extremos, llamado epífisis. Correcto. Entonces, a los extremos, tenemos las epífisis. Y al medio tenemos la diáfisis. ¿Qué cosa es esto? Son partes de un hueso largo. Estamos tomando como ejemplo ahorita un hueso largo, ¿de acuerdo? Porque también hay huesos planos, hay huesos cortos, huesos irregulares, ¿ya? Entonces, como ejemplo, tenemos un hueso largo. Al medio se llama diáfisis y a los extremos las bolitas, ¿no? Las bolitas que a veces nos gusta mascar, ya, estas son las epífisis, en otras palabras. Y tenemos hacia arriba una epífisis proximal y hacia abajo una epífisis distal. Es como cuando baja es distal, ¿no? Y cuando sube es proximal. De ahí el nombre también, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, escuchen, ¿ah? Cuando uno nace, cuando es un recién nacido, ¿ya? Recién nacido se considera hasta los 28 días, ¿ya? De nacer. Un recién nacido, todos sus huesos, todas sus partes, tanto epífisis proximal, huesos largos, ¿ya? Tanto epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal son formadores de células sanguíneas. ¿Por qué, Porque me tienen un tejido mieloide, un tejido en donde hay células madre que van a dar origen a células sanguíneas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se llama eso, Se llama la médula ósea roja. Tenemos médula ósea roja tanto en epífisis como en diáfisis de los huesos largos. Y en los demás huesos también hay médula ósea roja. Y esta médula ósea roja, ¿qué hace? Me forma células sanguíneas, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando uno, ¿no? Sigue desarrollándose, sigue creciendo, ya cuando se vuelve pues joven, adulto, ya no todo el hueso, en caso del hueso largo, ya no todo el hueso largo me tiene médula ósea roja, ya no. Ya al principio cuando nacemos, somos niños aún, sí, tenemos en todo nuestro hueso médula ósea roja, un tejido donde hay células madres que me pueden formar células sanguíneas. Pero con el tiempo, en caso de la diáfisis, chicas, miren, observen la diáfisis en el centrito. Yo he visto cuando he comido, por ejemplo, un hueso de res, esos huesos grandes, ¿no? Cuando he comido un hueso de res, en la parte central tiene grasita, una médula. ¿Han visto o no han visto? Grasita en la parte central del hueso. Cuando han comido un hueso de, por ejemplo, no del pollo, pues, ¿no? No del pollo, no sé, ahí no se nota la diferencia. En caso de un hueso de res, ¿ya? De vaca, no sé. Entonces, habrán dado cuenta que en el centro hay grasita, ¿de acuerdo? Como hay grasita, eso no es médula ósea roja, porque yo veo que es amarillo. Ah, pero, pues esa vaquita cuando ha estado tiernita, todo su hueso tenía médula ósea roja, pero con el tiempo, cuando se ha hecho adulta, la parte central se ha llenado de grasa. ¿Por qué, Por el alimento, ¿de acuerdo? Incluso de nosotros mismos también, chicos, ¿ya? Entonces, por el alimento, ¿no? Que ya comemos pues, ciertos alimentos con alto contenido de grasa, entonces esta médula ósea roja es llenada con grasa y se convierte en una médula ósea amarilla, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encuentra, por lo tanto, la médula ósea amarilla? ¿En epífisis o en diáfisis? En diáfisis, en la parte central del huesito largo.
¿ya? Ahí encontramos médula ósea María. Y esta médula ósea María está en un canal, el canal medular se le llama, ¿ya? Canal medular que se encuentra también en la diáfisis del hueso largo. Dentro de ese canal medular está la médula ósea amarilla. ¿Por qué se llama canal medular? Porque tiene médula ósea, pero amarilla, ¿ya? Canal medular. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Entonces, como les decía, esta médula ósea roja tiene un tejido mieloide. ¿Y qué es tejido mieloide? Un tejido mieloide es aquel tejido que me va a tener células madre, células que pueden diferenciarse en otras células, que van a dar origen a otras células, ¿de acuerdo? Entonces, estas células madre próximamente hacen mitosis, se dividen y pasan a ser células reticulares. Y estas células reticulares van a ser precursoras de las células sanguíneas. ¿Quiénes son? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Eritrocitos, leucocitos y trombocitos, respectivamente en orden. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, estamos hablando que la médula ósea roja que se encuentra en el hueso me forma las células sanguíneas. Sáquense de la cabeza que el corazón es el que forma las células de la sangre. ¿De acuerdo? ¿Quién me forma? ¿Las células sanguíneas? ¿Qué órgano? Eso. El hueso, Hueso. ¿ya? Cuidado que estés pensando que es el corazón. ¿El corazón qué hace? El corazón es un órgano bombeador. Bombea la sangre, ¿no? Da la fuerza. ¿Para qué? Para que toda esa sangre pueda viajar por todo mi cuerpo, para que pueda llegar a cada célula de mi cuerpo, desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. ¿Ya? Da la fuerza, si no, no llegaría, se estancaría, la sangre. Si no hubiera el corazón, la sangre estaría estancada, coágulo se formaría. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora, por aquí tenemos algunos factores que me van a regular la activación de esta médula ósea roja. ¿En qué casos se va a activar la médula ósea roja? Por ejemplo, en caso de una hemorragia. ¿Qué es una hemorragia? Salida de sangre del vaso sanguíneo. Por A o B, te has hecho un corte y estás sangrando, ¿no? ¿Por qué estás sangrando? Porque has roto tu vaso sanguíneo, porque por el vaso sanguíneo está circulando la sangre, ¿de acuerdo? Que es hemorragia, por lo tanto, cuando pierdo sangre, ¿no? De mi vaso sanguíneo. Estoy perdiendo sangre, eso es hemorragia. Entonces, el cuerpo, ¿ya? En este caso, la médula ósea roja detecta, estamos perdiendo sangre por cierto sitio de nuestro cuerpo. Si estamos perdiendo sangre, ¿qué estamos perdiendo? Células sanguíneas. Claro, estamos perdiendo células sanguíneas. Por lo tanto, se activa, ¿no? La médula ósea roja. Es un estímulo para la médula ósea roja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si hay una hemorragia, esta médula ósea roja rápidamente empezará a producir células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, la hemorragia viene a ser un estímulo, ¿ya? Ahora, no solamente estamos perdiendo células sanguíneas, también estamos perdiendo oxígeno, ¿cierto? ¿Cuál es la célula que me transporta el oxígeno? Glóbulo rojo. Glóbulos rojos. Por lo tanto, está habiendo hipoxia. Hipoxia. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno en mis vasos sanguíneos está disminuyendo porque lo estoy perdiendo en la hemorragia. ¿De acuerdo? Entonces, la hipoxia, ¿no? Por ahí te quieren marear. Hemorragia son estímulos para que la médula ósea roja me empiece a producir células sanguíneas. ¿Ok? Bien. Otro factor que me activa la médula ósea roja, la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona. Es una hormona que se va a liberar cuando se detecta hipoxia en la sangre. ¿Dónde se encuentra esta eritropoyetina a nivel del riñón? Exactamente en ciertas células yuxtaglomerulares, ya lo vamos a ver después, ¿ya? Que detectan, estas células son detectoras, están al tanto, ¿no? Están al tanto que ven que por el vaso sanguíneo no falte oxígeno. Si falta oxígeno, lo detectan al toque, dicen hipoxia. Entonces, empiezan a secretar esta hormona llamada la eritropoyetina, que viene del riñón, ¿ya? Células que están en el riñón que me secretan la eritropoyetina. Y esta eritropoyetina es una hormona que va a la médula ósea roja y la estimula para que empiece a formar células sanguíneas. Listo. Otro más. Tenemos el cambio de clima también. Por ejemplo,
Cuando uno se va a la sierra, Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿no? Departamento que está a más altura, a más metros sobre el nivel del mar, ¿qué pasa en la sierra, chicas? ¿Disminuye el oxígeno? ¿Sí o no? Sí. No, 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 no. El oxígeno es igual en todos lados, está en la atmósfera, es igual. ¿Qué es lo que disminuye? La presión del oxígeno. Esa fuerza del oxígeno, la presión, eso va a disminuir, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben, chicas, que para nosotros poder hacer ingresar el oxígeno a nuestras fosas nasales, se necesita de una presión del medio ambiente. Sin esa presión, no podemos hacer ingresar el oxígeno a nuestras fosas nasales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí la presión es adecuada para nosotros. Fácilmente podemos respirar y hacer ingresar el oxígeno a las vías respiratorias. Pero ¿qué pasa en la sierra? En la sierra, la presión de oxígeno disminuye, ¿ya? Presión de oxígeno, de O2, disminuye. Y si disminuye, esa fuerza que se necesita para hacer ingresar el oxígeno, no se va a poder, ¿cierto? Porque ya ha disminuido. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que uno capta con las fosas nasales, ¿es poquito o es bastante? Es poquito. Poquito. La cantidad de oxígeno que uno está captando es poquito. No quiere decir que haya poquito oxígeno en el medio, sino la cantidad de oxígeno que yo estoy captando es poquito, porque la presión de oxígeno ha disminuido en la altura, disminuye en la altura, ¿de acuerdo? Entonces, tú te habrás preguntado por qué las personas que viven en la altura tienen sus chapitas en su cara, son rosaditos, ¿por qué? Porque ahí el estímulo es la disminución de la presión de oxígeno. Si ingresa poco oxígeno a tus vías respiratorias, ¿qué dice el cuerpo? El cuerpo es muy hábil. Tengo que captar todo ese oxígeno poquito por más mínimo que haya entrado, no tengo que dejar nada que se escape, ¿ya? Cuando ingresa por los pulmones, todo ese oxígeno poquito que ha ingresado tengo que captarlo. Por lo tanto, para captar todo ese oxígeno, tengo que tener todos mis carritos disponibles para que lo capten a todo ese oxígeno, para no perder nada. ¿Y quién es el carrito? Los glóbulos rojos. Por lo tanto, la médula ósea roja empieza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Mayor cantidad, ¿para qué? Para captar todo ese oxígeno mínimo, quizás, que uno ha inhalado. ¿De acuerdo? Eso es la explicación del por qué las personas que viven en la altura pues tienen mayor hemoglobina. La hemoglobina de esas personas es mayor, ¿ya? ¿Por qué, Miss? ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. A ver, creo que les estoy mareando. Los glóbulos rojos, ¿ya? Aquí tenemos un glóbulo rojo, ahí está. Los glóbulos rojos, dentro de ella, tienen una proteína. Esta proteína se llama la hemoglobina, ¿de acuerdo? Esta hemoglobina es la que en realidad se une al oxígeno. Ella es la que se une al oxígeno, pero todo esto está dentro del glóbulo rojo, ¿de acuerdo? Es no para ver que una persona tiene anemia, ¿qué cosa le miden? La hemoglobina en sangre, ¿de acuerdo? La hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es la que en realidad se está uniendo al oxígeno para ser transportada. Pero ¿quién es el carrito? El glóbulo rojo, ¿ya? El glóbulo rojo es el carrito y la hemoglobina es como si fuera el asiento, digamos así, el asiento. Y si no hay hemoglobina, ¿qué pasaría si ese glóbulo rojo no tiene hemoglobina, no tiene su asiento? ¿Dónde va a ir el oxígeno? ¿De acuerdo? Entonces, en caso pues de las personas de la sierra, de la altura, tienen muchos glóbulos rojos y por ende tienen mayor hemoglobina. ¿De acuerdo? Esa es la explicación. ¿Por qué? Porque ahí la presión de oxígeno ha disminuido. Y como ha disminuido la presión de oxígeno, el oxígeno que es captado por las fosas nasales es mínimo. Como es mínimo esa cantidad que hace el cuerpo, es muy sabio. Voy a producir todos mis carritos para poder llevar, aunque sea esa mínima cantidad de oxígeno que está ingresando a mis vías respiratorias. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿O han volado? ¿Puedes repetir? Voy a repetir. En la sierra, en la altura, la presión de oxígeno es menor. La presión, la fuerza que tiene el oxígeno, ¿de acuerdo? A la altura. En cambio, ¿no? Por aquí, los que estamos viendo, por ejemplo, por aquí Huánuco estará por aquí estará, pues, ¿no? Lima,
todas las ciudades que están cerca, ¿no? De la costa, que están cerca, pues, al nivel del mar, ¿de acuerdo? Aquí la presión de oxígeno es abundante, ¿ya? La presión de oxígeno es mayor, perdón, es mayor. Oxígeno está en toda la atmósfera presente, tanto aquí en Lima, en la sierra, en la selva, es igual, ¿ya? Otra cosa es la presión. Mientras más altura, menor presión de oxígeno. A menos altura, mayor presión de oxígeno. ¿Hasta ahí han entendido? Listo. Si la presión de oxígeno disminuye, quiere decir que la fuerza que se necesita para nosotros hacer ingresar el oxígeno a nuestras vías respiratorias es menor. No hay mucha presión, porque nosotros para hacer ingresar oxígeno a nuestras vías respiratorias necesitamos de un cambio de presiones. Por ejemplo, la presión que tiene la atmósfera, 760, ¿ya? 760 milímetros de mercurio. Y lo que hay en nuestros pulmones, también hay una presión en nuestras vías respiratorias, ¿de acuerdo? Hay una presión, 760, acá 758 es, ¿ya? Entonces, 758 para nuestras vías respiratorias. Hay una presión también, ¿de acuerdo? En nuestras vías. Y en el medio ambiente también hay otra presión, 760. La presión del medio ambiente tiene que ser mayor si yo quiero hacer ingresar el oxígeno a mis vías respiratorias, ¿de acuerdo? Porque tiene que ir de mayor presión a menor presión, ¿de acuerdo? La presión de la atmósfera es 760. Para hacer ingresar yo a mis pulmoncitos es la diferencia, ¿no? 2 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Porque la presión en mis vías respiratorias es de 758. Ah, tiene que haber con diferencia de presiones, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa en la sierra? Esta presión ya no es 760, sino ahora será, supongamos, 740. Ah, la presión ha disminuido. Si ha disminuido, ¿va a ingresar? Sí, con esfuerzo, ¿cierto? Con esfuerzo. Tenemos que respirar un poquito más fuerte, ¿no? Usar nuestros músculos respiratorios para hacer ingresar todo el oxígeno posible, ¿de acuerdo? Pero se nos dificulta. Pero los de la sierra no están respirando así, porque ya se han adaptado. Acuérdate que el ser vivo se adapta a los cambios. Entonces, cuando uno va, ¿no? Como nueva y de turista a Cerro de Pasco, o no sé, a Guayán, por ahí, ¿qué va a pasar? Nos va a ser difícil respirar, porque la presión de oxígeno ha disminuido, porque se necesita de un cambio de presiones de mayor presión a menor presión para que el oxígeno ingrese con facilidad a las vías respiratorias. Como eso no está sucediendo y el oxígeno está ingresando en menor cantidad, ¿qué dice el cuerpo? Ah, está ingresando poquito oxígeno, por lo tanto, no tengo que perder nada de este oxígeno que está ingresando. Voy a empezar a producir todos los carritos posibles para que me lleven este oxígeno. ¿Quiénes son los carritos? Los glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos tienen una proteína dentro de ella, que es como el asiento, llamada la hemoglobina. Y la hemoglobina sirve de asiento, es para que se una el oxígeno en realidad. Es por eso, pues, que los chicos de la altura, ¿no? Personas de la altura, ¿no? Van a tener mayor número de glóbulos rojos y también, por ende, mayor número de hemoglobina en sangre. ¿Ya? Cuando le midan su hemoglobina a una persona de la sierra, porque en realidad lo que miden es la hemoglobina, no los glóbulos rojos. Cuando le miden la hemoglobina a una persona de la sierra, va a ser mayor que la tuya, porque ellos tienen que producir un montón de carritos, un montón de proteínas. ¿Para qué? Para que el mínimo oxígeno que están captando sea conducido por el cuerpo. Ya se ha captado, no tiene que dejar perder ningún oxígeno, ninguna molécula de oxígeno que ha ingresado a las vías respiratorias. Tiene que captarlo todo, porque es mínimo lo que ha ingresado, porque la presión de oxígeno está disminuida en la altura. ¿Ahora sí? Sí, ¿Ahora sí? ¿O siguen con dudas? sí, Miss. Sí, ya. Correcto, listo, ¿ya? Muy bien, seguimos avanzando. Estamos en la quinta función que tiene el órgano, que es el hueso. Ahí está, eritropoyetina, ¿no? Estimula la eritropoiesis. Ah, me olvidaba decirles. La eritropoyetina es una hormona secretada por el riñón, ¿cierto? Estimula dos cosas. Eritropoiesis, que es formación específicamente para glóbulos rojos, y también trombopoiesis, que es estimulación, o que viene a ser para la formación de plaquetas, de trombos, pues trombocitos, ¿ya? Trombopoiesis. Entonces, la eritropoyetina me estimula que se formen glóbulos rojos y plaquetas, más no glóbulos blancos, ¿ya?
Listo. Tenemos por aquí, tenemos por aquí. Como les decía, chicas, en un feto y en un recién nacido, todos sus huesos que van a tener médula ósea roja. Todos sus huesos, todas las partes de su hueso tienen médula ósea roja, ¿de acuerdo? Tanto huesos largos como el fémur, el húmero, de tus falanges, ¿ya? Peroné, tibia, huesos cortos como los huesos que se encuentran a nivel de la mano, a nivel del pie también, carpos, los carpos, los tarsos, huesos planos, por ejemplo, los huesos que están a nivel del cráneo, ya el hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital, también el omóplato, la escápula que está, ¿no?, atrás en la espalda, también hueso plano, ya lo vamos a ver más adelante, lo estoy mencionando nada más. Y huesos irregulares, pues, que por ejemplo vendrían a ser los que son solamente uno. ¿Quiénes son? Por ejemplo, tenemos al esfenoides, al etmoides, a los huesecillos del oído, irregulares. ¿De acuerdo? Listo, entonces, en un feto y un recién nacido, todos sus huesitos están, ¿qué cosa? Produciendo células sanguíneas, porque tienen médula ósea roja. En un adolescente y en los jóvenes, ¿qué sucede? ¿Todos sus huesos tienen médula ósea roja? No, ese adolescente, ese joven ya me está consumiendo una dieta, ¿no? Subida en grasa. Por lo tanto, su médula ósea roja ha sido invadida por grasa y ya no es médula ósea roja, ahora es médula ósea amarilla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos, ¿qué huesecitos me van a estar produciendo células sanguíneas? ¿O qué huesos me tienen médula ósea roja? Los huesos largos, pero solamente las epífisis proximales de los huesos largos, ¿de acuerdo? Principalmente del húmero y del fémur, que me producen gran cantidad de células sanguíneas. Sí, te escucho. Epífisis distal. Si no hay aquí epífisis distal, eso quiere decir que las epífisis distales están llenas de médula ósea amarilla. En caso de los huesos largos, tanto la diáfisis con la epífisis distal están llenas de MOA. También huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares. Pero ¿qué pasa ya en los adultos mayores y en los ancianos? Aquí en caso de ellos, algunos huesos solamente ya van a producir médula ósea roja. ¿Quiénes? Son contaditos, bóveda craneana, o sea, hueso frontal, parietal, occipital. Y ustedes han visto que esos huesos, o bueno, usan imágenes, son delgaditos y por ende también me producen menor, pues células sanguíneas. No vas a comparar con un hueso, con la epífisis proximal de un hueso largo, ¿no? Que es gordita. Los huesos del cráneo son planitos, que no te producen mucho, pero bueno, ellas son las que tienen médula ósea roja, ¿ya? El esternón, las costillas, las vértebras, el omóplato y el hueso ilíaco me están produciendo células sanguíneas porque aún conservan la médula ósea roja, aún la conservan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el resto de los huesos está lleno de médula ósea amarilla. ¿Ya? Entonces, estos huesitos, en caso de los ancianitos, me están produciendo, ¿qué cosa? Me están produciendo aún médula ósea roja. Pero como te habrás dado cuenta, la gran mayoría de estos huesitos son planitos, por ahí irregulares, que ya no me producen gran cantidad de células sanguíneas, ¿no? Es por eso que los adultos y los ancianos, ¿de qué tienden a sufrir? ¿De qué tienden a sufrir? Parkinson. No. A ver, estamos hablando de las células sanguíneas. ¿Cómo se llama la enfermedad en donde pues hay una deficiencia de hemoglobina, ¿no? De glóbulos rojos. La leucemia. Comienza con A. Anemia. Anemia, pues, ¿no? La anemia, ¿ya? La anemia. Entonces, en la anemia, ¿qué sucede? La persona está, ¿qué cosa? Con sueño, desganado, pálido. ¿Por qué? Porque hay poquitos glóbulos rojos y por ende hay poquita hemoglobina. ¿Y qué pasa? Si no hay glóbulos rojos, no hay hemoglobina, ¿qué no se está captando? ¿Qué no se capta? ¿Qué no se capta? Oxígeno, pues. ¿Y el oxígeno para qué es importante? Para que tu célula funcione, para que lleve a cabo la respiración celular. ¿Ya? La respiración celular, ¿qué te da como resultado? ¿Para qué es importante la respiración celular? ¿Qué te da como resultado? ¿Sí o no? El ATP, que es la energía que uno necesita para hacer todas las actividades. Pensar, estudiar, todas las actividades que uno hace. Necesitamos energía, necesitamos de ATP. Y miren, todo es a causa de que no hay glóbulos rojos, no hay hemoglobina por ende. Por lo tanto, no hay quien me capte ese oxígeno. Por lo tanto, mis células de mi cuerpo no están llevando a cabo una correcta
respiración celular, por ende, no hay ATP. Entonces, ¿qué síntomas muestra el paciente? Desganado, de sueño, moribundo, no todo pálido su cara. Ah, fijo, anemia. Entonces, si tú estás teniendo sueño por ahí, te ves pálido, cuidado. Puedes estar teniendo anemia, pero tú eres joven. Tú no eres un anciano. Ah, debe ser porque yo no estoy consumiendo, ¿qué cosa? No estoy consumiendo alimentos ricos en hierro. ¿Por qué, Miss? ¿Ahora qué tiene que ver el hierro? Porque el hierro es un bioelemento que me forma la hemoglobina. ¿Sí o no? El hierro es un bioelemento que me está formando, forma parte de la hemoglobina. ¿Cómo? Anemia perniciosa. ¿Cómo, hijita? Anemia ferropénica, ¿no? No te escucho muy bien, Dayana, creo que está mal. Anemia perniciosa es por falta de Ajá, en cambio anemia ferropénica, hay varios tipos de anemia, chicas, ya lo vamos a ver más adelante. Ya no le confundan a sus compañeritas, ya. Entonces, ten cuenta que todo ¿no? Todo tiene una explicación. No es que así por así, pues te dé anemia también, ¿ya? Puede ser una anemia carencial, por falta de mi consumo, ¿no? De alimentos ricos en hierro. ¿Por qué? Porque el hierro me está formando parte de la hemoglobina, ¿ah? Entonces, en realidad, la que se une al oxígeno es el hierro, pero todo esto está dentro de la hemoglobina. Es un poquito complejo. Ya, poco a poco les voy a ir explicando para que se adapten, no se van a morir aquí. Listo. ¿Hasta ahí están entendiendo entonces? ¿Sí o no? Sí. Ya, ok. Ahora, otra función por aquí. Quinta función. Nos dice que el hueso almacena triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos, mis? Grasa, ¿ya? ¿Y por qué mis grasa? Ah, pues por la médula ósea amarilla, ¿no? ¿Dónde se almacena esa grasita, esos triglicéridos? En la médula ósea amarilla. Y estos triglicéridos, ustedes saben que son fuente de energía. Por tanto, el hueso también es una reserva de energía. ¿De acuerdo? Es reserva de energía. ¿Por qué? Porque tiene triglicéridos, o sea, médula ósea amarilla, pues, ¿no? Ya, listo, ya vamos a ver ya cuántas kilocalorías nos dan los lípidos, las grasas, ¿no? Más adelante, en biología eso. Listo, quinta función. Nos vamos por aquí, sexta función, homeostasis de minerales, ¿ya? ¿Qué será homeostasis? ¿Qué es? El equilibrio interno. El equilibrio interno del cuerpo, ¿sí o no? Del ser vivo, ya. En este caso estamos hablando del cuerpo humano. Homeostasis de minerales en el cuerpo humano. Ah, el hueso, escuchen bien, el hueso se encarga de ¿qué, mis? Se encarga de equilibrarme los minerales que hay a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Por qué, mis? Porque acuérdate que el hueso era ¿qué cosa? Era una reserva, ¿no? Una reserva de calcio y de fósforo, que son minerales. ¿Por qué? Porque el tejido óseo acá te dice que almacena minerales, principalmente calcio y fósforo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es esto, mis? ¿Cómo es esto? Tienen que entender esto, ¿ah? A ver, primero les voy a explicar aquí algo. A ver, chicas, miren, ¿ah? El hueso así como órgano, todo mi sistema esquelético, me está almacenando un aproximado de 99% de calcio en los huesos. Los huesos tienen, o sea, de un 100% de mi calcio que yo tengo en mi cuerpo, en mi hueso está aproximadamente un 99%. ¿De acuerdo? Un 99%. Y el 1%, ¿dónde se encuentra? Ah, el 1% se va a localizar en otras células, ¿de acuerdo? En otras células, que no son osteocitos, que no son hueso, mejor dicho, ¿de acuerdo? Entonces, miren acá. Para explicarles esto, vamos a hablar de líquido, ¿ya? De líquido que existe a nivel del cuerpo. Existen dos líquidos, ¿ya, chicas? Miren acá. Por aquí tenemos células, ahí están, las células con su núcleo, ¿ya? Y acá tenemos un vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Tenemos un líquido que está dentro de la célula. ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido extracelular. No, líquido dentro de la célula. Intracelular. Intracelular, claro que sí. El líquido intracelular, o sea, el citoplasma, ¿no? Todo lo que hay en el citoplasma de la célula, ¿de acuerdo? Y tenemos todo lo que está fuera de la célula, por fuera de la célula, tenemos llamado el líquido extracelular, porque se encuentra fuera de la célula, líquido extracelular. Por lo tanto, hablamos de dos líquidos, líquido intracelular y líquido extracelular. Ahora,
En el líquido extracelular, Miss está incluyendo a los vasos sanguíneos, ¿cierto? Pero hay un espacio que queda entre el vaso sanguíneo y la célula. ¿Cómo se llama ese espacio que queda entre la célula y el vaso sanguíneo? ¿Líquido? Intersticial. ¿De acuerdo? Líquido intersticial. Ahora, ustedes tienen que saber, escuchen, todas las células, chicas, todas las células de mi cuerpo tienen que estar rodeadas por vasos sanguíneos. Tienen que estar rodeadas. ¿Por qué, Miss? Porque el vaso sanguíneo les da, pues no, los nutrientes, les da el oxígeno. ¿De acuerdo? Les da ciertos minerales que necesitan por ahí, ciertos cationes como sodio, potasio. Entonces necesitan, ¿no? Necesitan ahí de su fuente, de que les está dando sus alimentos, todo lo que necesita. ¿Quién le da todo eso? El vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la célula tiene que estar al lado de un vaso sanguíneo. Pero están pegaditas, ¿mis ahí? En comunicación, pegaditas fusionadas, no. Hay un espacio que sobra. ¿Y cómo se llama ese espacio? Se llama el espacio intersticial. ¿Cómo? Intersticial. Espacio o en ese espacio que va a haber líquido intersticial. ¿De acuerdo? Ahora, les pregunto, ¿este líquido intersticial de quién está formando parte? ¿Del EC o no? Porque está fuera de la célula. El líquido intersticial es el líquido que también me forma parte del líquido extracelular. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos dice por acá? Solo el 0,1% del calcio corporal se localiza en el líquido extracelular. Alrededor del 1% se localiza en el interior de las células y el resto permanece almacenado en los huesos. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cuánto de calcio está en el líquido extracelular? ¿Te dice? ¿Cuánto de calcio? Un 1%. ¿De acuerdo? Un 1%. Miss, me quedaría el 99%, ¿no? En realidad, vamos a decir que en los huesos está un 98,9%. ¿Ya? Un 98,9%. Perdón, me estoy confundiendo. Aquí es 0,1, chicas. 0,1. En el EC está el 0,1. Sorry. En el líquido extracelular se encuentra el 0,1% de calcio almacenado. O sea, llámese vasos sanguíneos y también líquido intersticial. Se encuentra el 0,1% de calcio. Ahora, dentro de las demás células que no son células del hueso, ¿se encuentra cuánto? Un 1%. ¿Y dónde está, Miss, el 98,9% que falta para llegar al 100%? Se encuentra almacenado en tu hueso. Entonces, ¿cuál es el órgano que me almacena la gran cantidad, toda la gran cantidad de calcio? Viene a ser el hueso, ¿de acuerdo? El hueso es el órgano que me está almacenando, miren, 98,9% de calcio, de todo el calcio de mi cuerpo. ¿Cuánto se encuentra? En el EC, o sea, en los vasos sanguíneos y en el líquido intersticial, 0,1%. Y en otras células, Miss, en el interior, o sea, en su líquido intracelular, en su citoplasma, un 1%. Y todo esto me hace un 100%. Es por eso que te dice que el hueso se va a encargar de hacer la homeostasis de minerales. ¿Qué pasaría, Miss, si este 0,1% que se encuentra en el EC empieza a disminuir? No puede disminuir, porque el equilibrio es esto, 0,1% en el EC, 1% en el IC, ¿ya? Y 98,9% en los huesos. Eso es el equilibrio del cuerpo, ¿ya? Eso es su equilibrio, por eso está así. ¿Qué pasa si en el vaso sanguíneo, Miss, empieza a disminuir? ¿De dónde se sacará calcio para volverlo al equilibrio? Del hueso. Y Miss, ¿qué pasa si sube? Ah, el hueso lo vuelva a reabsorber, porque solo se necesita un 0,1%. Ahora tú pensarás, ¿no? 0,1% de calcio, Miss, en el ECTA, un poquito, ni es importante, creo, no. Este calcio que está a nivel de los vasos sanguíneos es muy importante, así sea poquitito. Así como poquito es importante, ¿por qué? Porque este calcio sirve para coagular la sangre también, ¿ya? Sirve para coagular la sangre. ¿Y qué pasa si no hubiera calcio? No se coagula la sangre. Y si no se coagula la sangre, ¿qué te da a ti? Tu hemorragia, ¿calmaría o no calmaría? No, Miss. No calmaría tu hemorragia. Por lo tanto, ese ¿Daría una 0,1%, ¿cómo? ¿Daría una hemofilia? Una hemofilia. O Posiblemente, pero esa es una enfermedad, Yameli, hereditaria, la hemofilia, ¿ya? Esa es una enfermedad, ya que se caracteriza porque la persona sangra, al más mínimo golpecito, sangra. Pero esa es una enfermedad hereditaria,
¿ya? Una hemofilia. Entonces es porque no hay ciertas proteínas en el cuerpo, ¿ya? Es algo hereditario, ¿ya? Entonces, es muy diferente a esto. Entonces, estamos hablando de algo fisiológico, ya no de algo patológico. Entonces, el equilibrio es esto, chicas, ¿ya? ¿Dónde se encuentra almacenado el 1% de calcio? En todas las demás células que no sean células óseas, ¿de acuerdo? También, o sea, en el IC, pero ¿de quién? En el ICMIS del hueso, mejor dicho, ¿de acuerdo? O en otras palabras, solamente hueso para que no se confundan, ¿ya? Hueso nada más. ¿Dónde se encuentra almacenado el 98,9% de calcio del cuerpo? En el hueso. El 1% en todas las demás células que no sean hueso, en el IC. Y el 0,1% se encuentra en los vasos sanguíneos y en el líquido intersticial, ¿sí o no? Aquí hay un líquido intersticial, ¿ah? Porque el vaso sanguíneo no está fusionado, ¿con quién? No está fusionado a las células, ¿ya? Entonces, líquido intersticial más vaso sanguíneo me hacen LEC, y en el LEC se encuentra solamente un 0,1%. Pero este 0,1% es muy importante, ¿por qué? Porque este calcio me sirve para coagular, ¿qué cosa? Para coagular la sangre, ¿ya? Es importante. Entonces, hay que mantener ese equilibrio, hay que mantenerlo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo? Pues el hueso me regula todo esto, ¿no? ¿Cómo me regula? Miren acá, lo va a hacer a través de dos hormonas. Una hormona llamada calcitonina y la otra tenemos la hormona paratormona o paratiroidea, ¿ya? Paratormona o paratiroidea. Ya que en este caso lo he puesto paratiroidea, paratormona, yo le digo. PHT. O PTH, o la PTH también, ¿no? La PTH, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede, Miss? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasaría, Miss, si ese 0,1% de calcio que está en los vasos sanguíneos me empieza a disminuir, Miss? Ya no hay 0,1, sino está viendo, pues, 0,009, ¿no? 0,009, ya, así, está menos de 0,1%. ¿Qué pasaría, Miss? Alguien lo detecta ya, chicos. Una glándula muy importante lo va a detectar, esa disminución de calcio en la sangre. ¿Cómo se llama esa glándula? Las glándulas paratiroides. ¿Dónde se encuentran las glándulas paratiroides? Detrás de la glándula tiroides. Es por eso que están punteaditas. Aquí tenemos, miren, todo esto viene a ser la glándula tiroides. ¿Dónde se encuentra? La glándula tiroides encima de tu cartílago tiroides, que es un cartílago que forma parte del aparato respiratorio, ¿ya? Entonces, mira, todo esto es laringe, chicas, laringe. O si no, ya para ustedes, ahorita nomás para que me entiendan, esto es el aparato respiratorio, ¿ya? Aparato respiratorio. El aparato respiratorio, ¿no? Está formado por cartílagos, por ejemplo, la tráquea, que viene a ser esto, la tráquea, pero también encima de la tráquea tenemos a la laringe, y la laringe está formada por cartílagos. Uno de esos cartílagos viene a ser la tiroides. Encima del cartílago llamado tiroides hay una glándula que me secreta hormona. Y esta glándula también se llama glándula tiroides, ¿de acuerdo? Glándula tiroides. Esta glándula tiroides hacia atrás tiene unas 4 glandulitas más que están punteadas, por eso están punteaditas. ¿Cómo se llaman? Glándula paratiroides. Esta glándula tiroides y las paratiroides son importantes porque me secretan hormonas. La paratiroides me secreta la hormona paratiroidea o paratormona, conocida como PTH. Y la glándula tiroides me secreta otra hormona llamada calcitonina. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Si el calcio en la sangre empieza a disminuir, ¿quién lo va a detectar, Miss? Lo detecta la glándula paratiroides. Esta glándula paratiroides secreta una hormona, la PTH, ¿de acuerdo? La paratormona. ¿Para qué? Para que vaya al hueso y le diga, hueso, ¿sabes qué? Tú eres el que hace la homeostasis. ¿Sabes qué? Está faltando calcio en la sangre. ¿Qué hace el hueso? El hueso dice, no, ya está bien, yo le voy a dar calcio a la sangre para que se regule el equilibrio. Listo, para que esté ahí en equilibrio. Entonces, la paratormona va al hueso y le dice que el hueso expulse, libere calcio hacia la sangre y otra vez felices, en condiciones normales. ¿De acuerdo? Ahora, Miss, ¿qué pasaría si el hueso le está dando demasiado calcio a la sangre? El calcio se incrementa. Ya no será 0,1, puede llegar a 0,5, por ejemplo. Ya no es eso el equilibrio, ha roto la homeostasis. ¿Quién se encarga de regularlo? Vamos por aquí. Cuando en el vaso sanguíneo hay mucho calcio,
otra glándula lo va a detectar. ¿Quién lo detecta? La glándula tiroides. La glándula tiroides me secreta una hormona llamada calcitonina. Y la calcitonina, otra vez, le dice al hueso, oye hueso, ¿sabes qué? Hay demasiado calcio en la sangre. Regúlalo, por favor. Ah, entonces el hueso lo va a absorber ese calcio hasta mantenerlo a sus niveles, en sus niveles normales. ¿De acuerdo? Entonces, hormona paratiroidea, ¿qué hace? Le va a decir al hueso que saque calcio para regular, ¿ya? Que saque. En cambio, la calcitonina hace, ¿qué cosa? Que se reabsorba el calcio de la sangre. Ella hace reabsorción de calcio, pero ella hace que se libere el calcio de la sangre. Ahorita lo vamos a entender mejor en el siguiente ejemplo. Entonces dicen, ¿ve? Por lo tanto, los huesos pueden actuar como grandes reservorios, liberando calcio cuando disminuye su concentración, obviamente, ¿no? En la sangre, y almacenándolo en situaciones de exceso. Vamos a ver acá, ¿ya? Para que entiendan mejor. Quizás se han perdido en la diapositiva anterior, pero en esta diapositiva tienen que entender, ¿ah? Porque ya no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por partecitas. Tenemos aquí. Miren acá, miren. Tenemos aquí órganos del aparato respiratorio. Laringe, tráquea, ¿sí o no? Laringe, ahí está, laringe, tráquea. ¿Cómo se llama este cartílago? Tiroides, ¿de acuerdo? Cartílago tiroides, aquí está otro cartílago cricoides, ya. En fin, laringe, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos una glándula que está dando la vuelta ahí, como que abrazándola al cartílago, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama esta glándula? Glándula tiroides. ¿Por qué? Porque está en contacto, ¿ve? Con este cartílago. Este cartílago de acá es el cartílago tiroides. Y como está pues ahí abrazándola, no está cerquita a ella, también esta glándula se llama glándula tiroides. ¿De acuerdo? Glándula tiroides. Cuando a esta glándula tiroides, que la vemos aquí, sigan la manito, le damos la vuelta, yo puedo observar 4 glándulas que ven aquí, 4 glandulitas llamadas glándulas paratiroides. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Están entendiendo o se han perdido? ¿Sí, no? ¿Chicas? Sí. Ya, listo. Muy bien. Entonces tenemos glándula tiroides y atrás, si le damos la vuelta, le giramos, ¿no? Vamos a observar 4 glandulitas llamadas glándulas paratiroides. Es por eso que le veíamos punteaditas, ¿no? Porque estaban atrás, se supone. Por eso estaban así punteaditas en la imagen anterior. Listo. Ahora, estas glándulas se encargan de ¿qué, Miss? Se encargan de secretar hormonas, las cuales ayudan, ¿no? A la regulación del calcio en el cuerpo, ¿ya? Trabajan juntamente con el hueso. Entonces, tenemos aquí la glándula tiroides, aquí la tiroides, tenemos a la glándula tiroides, y por aquí a las glándulas paratiroides, que son 4, ¿de acuerdo? Son 4 chiquititas. Listo. La glándula tiroides, pregunto, ¿qué hormona secreta? Calcitonina. Ajá, la calcitonina, correcto. ¿Y qué me secreta la glándula paratiroides? Paratormona. La paratormona, ¿no? Ahí está, ahí le he puesto ya, la paratormona, o conocida como PTH. PTH, ¿de acuerdo? La PTH. Muy bien, la PTH, ahí está. Ahora bien, miren acá, tenemos por aquí el hueso, un hueso largo, Miss. ¿Cómo se llaman esta parte del hueso largo? Epífisis. Epífisis, epífisis. Y en el centro, la diáfisis. ¿Se acuerdan que les dije que en la diáfisis se encontraba un canal? El canal medular, que me contiene a la médula ósea amarilla. ¿Cierto? Listo, muy bien. Entonces, Miss, tenemos ahí nuestro hueso, le pongo el nombre, no vaya a ser que confundas, es hueso, ¿ah? Es hueso. Y obviamente, pues al lado del hueso vamos a poner por aquí un vaso sanguíneo, ¿ya? Para hacer el ejemplito. Ahí tenemos un vaso sanguíneo, ¿ya? Este es un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué sucede, chicas? ¿Cuánto de calcio está concentrado o está almacenado en los vasos sanguíneos? Bueno, en el líquido extracelular, llamémosle. ¿Cuánto? 0,1. Ajá, 0,1%. Pero ese 0,1% es importante, ¿ah? Eso es el equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa si este calcio empieza a disminuir a nivel del vaso sanguíneo? Disminuye el calcio. ¿Cómo se llama cuando el calcio disminuye en el vaso sanguíneo? ¿Cómo se le llama? Hipocalcemia. Ajá. Cuando el calcio disminuye en mi vaso sanguíneo,
se llama hipocalcemia, porque hipo es poco, no bajo. Hipocalcemia. El calcio está disminuyendo en mi sangre. Ahora pregunto, esta disminución de calcio en la sangre, ¿qué glándula lo detecta? ¿Qué glándula lo detecta? ¿Qué glándula lo detecta? Para Glándula. La tiroides. glándula paratiroides. Por lo tanto, esta hipocalcemia es detectada, es un estímulo para la glándula paratiroides, ¿no? La glándula paratiroides dice, uy, ha disminuido el calcio en la sangre. ¿Qué tengo que hacer? Yo como glándula paratiroides, mi función es secretar una hormona llamada la PTH, la paratormona. Ahora, esta paratormona, ¿dónde va a ir? Va a ir al hueso. ¿Y qué le dice al hueso? ¿Sabes qué hueso? El nivel de calcio en la sangre está disminuido. Por favor, libera calcio a la sangre, porque tú eres un almacén de calcio, le dice así. Por lo tanto, pues eso era el hueso. Pero ¿cómo lo hace, Miss? ¿Cómo es la explicación? Ah, escucha, en el hueso hay unas células gigantes. Células gigantes, ¿cómo se llama, Yameli, Dayana? Osteoclastos. Células gigantes, nomás estoy diciendo. Osteoclastos. Osteoclasto. Hay unas células gigantes que se llaman osteoclastos. Osteoclasto, ¿ya? Es una célula ósea gigante. ¿Y qué me hace esta célula ósea gigante, Miss? Fagocitosis. ¿Qué es fagocitosis? Destrucción. Comer. Fago es comer. Fagocitosis ósea me va a hacer. A mí va a comer al hueso esta célula. Exacto. Va a comer al hueso. Pero tú sabes que el hueso tiene calcio. Por lo tanto, Miss, ¿qué está haciendo? Ah, la célula, Miss, se está carcomiendo el hueso, se está comiendo calcio, en otras palabras. Está carcomiéndose las sales minerales, ¿de acuerdo? Está comiendo entonces al hueso, le está haciendo hueco al hueso. Está haciendo destrucción ósea. ¿Para qué, Miss? Está sacando todo ese calcio para después vomitarlo, expulsarlo. ¿A dónde? Al vaso sanguíneo, a la sangre. ¿Quién ha hecho esto? El osteoclasto. ¿Por estímulo de quién? De la PTH. La PTH es una hormona que estimula a las células llamadas osteoclastos, que son células gigantes que me hacen destrucción ósea. Llámese también resorción ósea. Y como me está comiendo hueso, me está sacando calcio, obviamente. Este calcio sacado por estas células próximamente son, ¿qué cosa? Son liberadas, expulsadas, ¿a dónde? Al vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a equilibrar, ¿no? Si ha disminuido el calcio, miren, ha disminuido, lo tendrá que nivelar, hacerlo volver a sus valores normales. ¿De acuerdo? Lo vuelve a sus valores normales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya demasiado calcio me está liberando? O sea, me está comiendo mucho hueso, está sacando mucho calcio, por lo tanto, está liberando demasiado calcio a la sangre. ¿Qué pasa? El calcio en la sangre empezará a aumentar. ¿Y cómo se llama cuando el calcio en la sangre aumenta? Hipercalcemia. Hipercalcemia. ¿Y eso será bueno? No, Miss. Ni tanto la hiper ni como la hipo es buena. Tenía que estar en equilibrio, en un 0,1% nada más. Por lo tanto, esta hipercalcemia, ¿para quién es estímulo ahora? ¿Para qué glándula? Tiroides. Para la glándula tiroides, ¿ya? Entonces, la glándula tiroides detecta la hipercalcemia. Uy, el calcio en la sangre está aumentada, dice la glándula. Mi función de mí es, ante la hipercalcemia, secretar una hormona llamada calcitonina. La calcitonina, ¿a dónde va a ir? Al hueso, obviamente. Estos son hormonas que tienen como órgano diana, órgano blanco, el hueso. Tanto calcitonina como paratormona. Por lo tanto, ¿se va a dónde? Se va al hueso. Pero ya no estimula al osteoclasto, sino a otras células que se encuentran en el hueso. ¿Cómo se llaman? Osteoblasto. Osteoblastos, que no son células gigantes, ¿ya? Son células cúbicas con prolongaciones chiquititas. Osteoblasto. Este osteoblasto, ¿qué me va a hacer, Miss? Ah, me va a formar hueso. Es una formadora de hueso. Como hay mucho calcio, hipercalcemia, acuérdate, hay mucho calcio, ¿qué me va a hacer? Me va a succionar, me va a meter calcio al hueso. Pero si yo quiero meter calcio al hueso, estoy construyendo hueso, porque el hueso está hecho a base de calcio, de mineral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este osteoblasto, ahí te dejo el nombrecito, me va a
Reabsorber, succiona, ahí está, lo succiona, ¿qué cosa? Succiona el calcio. Y el calcio ingresa al hueso. ¿Con qué objetivo? De formar hueso. Por lo tanto, me estará formando hueso. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la calcitonina. Se va al hueso y estimula al osteoblasto para que me succione el calcio que está incrementado a nivel del vaso sanguíneo. Por lo tanto, a la vez me está formando hueso. ¿De acuerdo? Listo. ¿Se ha entendido esa parte? ¿Se entendió? Sí, Miss. O siguen perdidas. Y ahora creo que no. Hace rato no me habrán entendido porque lo hablé muy rápido. Pero ahora sí, lentito, pausado. ¿Ya? Entonces, vamos por aquí con resumen, ¿ya? Tenemos aquí calcitonina, de color verdecito, calcitonina. La calcitonina, por lo tanto, es una hormona hipocalcemiante. ¿Por qué es hipocalcemiante, Miss? Porque ella hace que me succione, ¿no? Que los osteoblastos succionen el calcio de la sangre. Y si lo succiona, puede disminuir, por lo tanto, el calcio. Por eso se le llama hipocalcemiante. ¿Quién es la hormona hipocalcemiante? La calcitonina. La calcitonina, ¿a quién estimula? A las células llamadas osteoblasto, ¿ya? Osteoblasto con B, el otro es osteoclasto con C, ¿de acuerdo? Estimula el osteoblasto. Esta célula, ¿qué hace? Fabrica hueso, forma hueso, ¿cierto? Estimula la formación de hueso, por lo tanto. ¿Qué más hace la hormona? Estimula la absorción ósea. Absorción es formación de hueso, ¿ya? ¿Por qué absorción, Miss? Porque absorbe el calcio de la sangre. Estimula la absorción ósea, ¿de acuerdo? Déjenlo ahí el último puntito. Vamos por aquí con el otro. PTH, para tu hormona. Ya la PTH, por aquí. ¿Qué hace? Nos dice. Por aquí, PTH. La PTH es una hormona, la PTH es una hormona hipercalcemiante. ¿Por qué, Miss? Porque ella va a hacer que aumenten los niveles de calcio en la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, esta PTH es una hormona hipercalcemiante, ¿no? ¿A quién estimula la PTH? Al osteoclasto con C. Y esta célula es una célula gigante que hace fagocitosis, por lo tanto, estimula la fagocitosis. Por lo tanto, estimula la resorción ósea. ¿Qué es resorción ósea? Destrucción de hueso, comerse hueso, ¿ya? Hacer hueco al hueso. Por lo tanto, ¿qué más puede hacer Miss? A la vez, esta PTH puede hacer también que se multipliquen más osteoclastos. Estimula un osteoclasto y hace que a la vez este se multiplique para que haya más osteoclastos y por lo tanto facilite, ¿no? Y hagan más rápido el trabajo, que es la destrucción ósea. ¿De acuerdo? También puede estimular el desarrollo y la multiplicación de osteoclastos. Hace que haya más número, ¿no? De osteoclastos. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí se habrán dado cuenta el último puntito que dice que la calcitonina inhibe a los osteoclastos. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, de manera indirecta, esta calcitonina, como está estimulando, ¿no? A las células osteoblastos, que son formadoras de hueso, de manera indirecta, va a ir al osteoclasto y le va a inhibir. Le inhibe de manera indirecta, porque solamente tiene que trabajar esta célula. ¿De acuerdo? Lo inhibe. Igualmente, la PTH, de manera indirecta, va al osteoblasto y también lo inhibe. ¿De acuerdo? Entonces, la PTH, de manera indirecta, inhibe al osteoblasto y la calcitonina, de manera indirecta, lo inhibe al osteoclasto para que solamente haya aquí formación de hueso. La PTH, ¿con qué objetivo? Para que solamente haya resorción y ya no formación. ¿Se entendió? Sí, Miss, yo sí lo ¿Seguras? sé. ¿No están volando? Lilian, No, Miss. ¿se entendió, hijita? Milagros, Sí, Miss. Ivette, Sí, Miss. ¿complicado? Ivette, Sí, Miss. ya. Angeli, Sí, Miss. ya, perfecto. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la hormona que me disminuye el calcio en la sangre? ¿Calcitonina o paratormona? Me disminuye el calcio en la sangre. La calcitonina. La calcitonina. Ella me disminuye el calcio en la sangre. ¿Por qué, Miss? Porque estimula el osteoblasto para que me saque, para que me jale calcio de la sangre. Ya, ella me disminuye. Pero ¿quién es la hormona que me sube, me aumenta los niveles de calcio en la sangre?
La aparato hormonal. ¿Ya? Listo. A ver, ¿cuál de las glándulas me detecta la hipercalcemia? ¿Cuál de las glándulas? Tiroides. Ajá, la glándula tiroides. Ella me detecta la hipercalcemia, ¿no? Por eso secreta calcitonina. Y la calcitonina estimula las células osteoblastas para que me jalen, ¿no? Para que me succionen el calcio del vaso sanguíneo. ¿Ya? Y de esa manera, pues, podamos equilibrar los niveles de calcio en la sangre que están muy aumentados. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuál es la célula que me hace resorción ósea? Me hace hueco al hueso. Osteoclasto. Osteoclasto. Pero ¿cuál es la célula que me forma hueso? Osteoblasto. ¿Cuál es la célula que succiona calcio de la sangre? Osteoblasto. Pero ¿cuál es la célula que me vomita, que me libera calcio de la sangre? Osteoclasto. Ya, practiquen, ¿ya? Practiquen. Listo. Muy bien, hemos visto algo de 6, 7 funciones creo que tiene el hueso, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora acoplamiento óseo. Sí, te escucho. Disculpe, ya son las 6. Uy, cierto. Chicas, entonces nos quedamos ahí, ¿ya? Nos quedamos ahí. Yo les entiendo. Ya, nos quedamos ahí entonces. Lo vas a subir esto, ¿no? El PDF. Así es, voy a subir hasta donde hemos avanzado para que puedan estar repasando, ¿ya? Y Ya, el video también. Muy bien, chicas, entonces nos quedamos ahí y nos vemos mañana, ¿no? Mañana trataremos de acabar, imposible, no vamos a acabar hueso todavía mañana. Ya la próxima semana ya terminaremos con distribución ósea y todo. ¿Ya, chicas? ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado bien en claro? Ninguna, Miss. ¿Ninguna? Listo, chicas, entonces nos vemos.